mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Finalmente, tras la incesante presión del pueblo puertorriqueño, el gobernador Ricardo Rosselló renunció a su cargo. El político de 40 años anunció su dimisión a través de un discurso televisado a las últimas horas de la noche del miércoles. Acorralado por una ola de protestas tras filtrarse un chat en el que hicieron comentarios homófobos y misóginos, Rosselló adelantó que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, se hará cargo de la gobernación de manera interina. El gobernador de la isla se convirtió en el primero en renunciar al cargo y así lo festejaron los boricuas en la calle. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Con estas palabras, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó que dará un paso al costado. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. Además, aseguró quién será la persona que esté en el poder de forma interina hasta noviembre del próximo año. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. La noticia desató el júbilo en las calles. Después de 12 días de intensas manifestaciones en las que participaron reconocidos artistas internacionales como Ricky Martin y Residente, los puertorriqueños celebraron la decisión del gobernador. Esto es una victoria, esto es un paso más, no solamente porque ahora vamos contra la Junta, contra todos los corruptos, para sacar y poder lograr sobresalir como pueblo. Es completamente lo justo, lo que debió haber hecho desde un inicio, antes de hacernos sufrir, pero tarde, pero finalmente lo hizo. Así que aquí estamos celebrando, estamos súper contentos, hemos demostrado que el pueblo puede cuando se une, se puede. Con abrazos, cánticos y fuegos pirotécnicos, miles de puertorriqueños celebraron hasta altas horas de la madrugada. La crisis se desató tras la difusión pública de una larga cadena de mensajes privados intercambiados en la plataforma Telegram, en los que Rosselló y su círculo íntimo de colaboradores hacían comentarios misóginos, homofóbicos, insultantes sobre contrincantes políticos, cantantes o periodistas. Las conversaciones también incluían al menos un comentario en tono de burla sobre las víctimas del huracán María, que devastó Puerto Rico en 2017. Pero es que la filtración de los chats privados solo fue la gota que rebosó el vaso. Los casos de corrupción conocidos en el último tiempo también agotaron la paciencia de la población. Queremos que Ricky se saliera no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y el Puerto Rico se dio a respetar. De esta forma, Ricardo Rosselló se convirtió en el primer gobernador en renunciar a su cargo en la historia de la isla. Saludamos en Puerto Rico a Carmelo Ríos, senador por el Partido Nuevo Progresista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Joel, y a todo el pueblo que nos ve. Senador, ¿cómo toma su partido la renuncia del gobernador? Bueno, han sido días muy duros y creemos que hizo lo correcto. Nosotros como institución política y gobierno no toleramos ni corrupción ni ningún ataque verbal o simbólico a los ciudadanos y ciertamente a cualquier ser humano. Y eso es lo que hicimos, y 12 días donde el pueblo de Puerto Rico hizo algo que nunca había hecho. Y yo creo que la democracia ha crecido en Puerto Rico. Ahora vamos a tener un sistema ordenado y en los próximos días pues podremos un secretario de Estado que pudiera terminar siendo el gobernador o la gobernadora. Si no, pues la secretaria de Justicia, según la Constitución de Puerto Rico, sería la gobernadora. Pero ¿tienen la capacidad política para lograr una transición pacífica? Porque en Twitter ya hay un movimiento que pide la renuncia de Wanda Vázquez, se llama Renuncia Wanda. Y pues la propia secretaria no tiene la confiabilidad de los ciudadanos, motivo por el cual tuvo que renunciar el gobernador. ¿Se puede dar una transición pacífica para elegir a un nuevo secretario de Estado que podría gobernar la isla? Sí, claro que sí. Hay unos grupos que son grupos de oposición política que han aprovechado este empuje de la mayoría del pueblo puertorriqueño, por no decir todo el pueblo puertorriqueño, que estemos indignados, incluyéndome, por todas las expresiones que se hicieron en el chat. El asunto político ahora va a florecer, pero va a ser mucho menor. Y no va a ser lo que teníamos ahora, que tenía una causa común, que era ataques a Ricky Martin, que es una persona muy amada en Puerto Rico,
a personas que hayan fallecido, periodistas que fallecieron por cáncer, que estaban en ese chat, que personas que estuvieron 20, 30 años frente a la televisión, muy queridas en Puerto Rico, y que develaron lo que mucha gente no sabía, incluyéndome, de una fase del gobernador que no era lo que veíamos todos los días. Así que Wanda Vázquez no está acusada de nada, una posibilidad real. Hoy el Senado nos reunimos junto a la Cámara de Representantes y una vez se nombra el secretario de Estado, pudiera darse la posibilidad que la negociación sea que Wanda Vázquez permanezca como secretaria de Justicia y tengamos entonces un gobernador o gobernadora en propiedad. ¿Cuál es el balance que usted hace de la gobernabilidad en la isla? Porque una cosa es la renuncia al gobernador, ahora la situación que puede enfrentar Wanda Vázquez en la sucesión hacia el nuevo gobernador. ¿Cuál es la situación real de la isla? ¿Vienen momentos de tensión o lo peor ya pasó? No, ya debe haber pasado, no hay ninguna lógica de seguir en las calles porque ya el gobernador ha hecho lo correcto. Y bueno, repito, Wanda Vázquez no está acusada de nada. Ha sido una secretaria de Justicia muy buena, tiene la reputación, es una fiscal de más de 20 y pico de años de carrera con un récord intachable, y es una mujer que ha sido procuradora de la mujer, secretaria de Justicia, y ciertamente ha tenido un desempeño espectacular. Así que ahora lo que sí va a haber el asunto político, pues estamos en año preeleccionario y la oposición va a tratar de aprovechar este momento para pedir algo que ellos no pueden conseguir con los votos. Pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas Senador, no pero va el propio líder de los líderes en el Senado tiene disputas con la secretaria Wanda, tiene disputas personales. Muchos grupos feministas acusan a la secretaria de no defender a la mujer. No es necesariamente la secretaria que tenga mejor reputación, tiene mucha disputa política, incluso al interior del Senado. Sí, bueno, está hablando del presidente del Senado, que es mi compañero, y recuerda que yo soy el líder de la mayoría. El presidente del Senado es una persona que es muy profesional, es muy capaz. Y nosotros pues sabemos dirigir una cosa a la otra. Pero vuelvo y te repito, aquí va a haber una transición. Y va a haber muy posiblemente un secretario de Estado y Wanda Vázquez solamente asumiría de manera interina. Eso lo vamos a hacer en los próximos días. O sea que no va a ser quizás la gobernadora hasta noviembre de 2020. Y eso pues es una posibilidad real, que lo veremos antes del 2 de agosto. De no ser así, entonces ella llegaría a la Secretaría a la Gobernación de manera permanente, no interina, sino como gobernador en funciones. Y pues tendríamos, lo que yo entiendo es ya el reclamo atendido de las actitudes del gobernador, vamos a implementar nuevas legislaciones anticorrupción, vamos a tener unos planes con el Congreso de los Estados Unidos para la recuperación de Puerto Rico, que ahora mismo es nuestro mayor reto. Cómo Puerto Rico, recibiendo esos fondos federales, que el presidente Trump, que es una persona racista, que es una persona que ciertamente no aprecia a los puertorriqueños, y es hasta de humor negro y sarcástico cuando se refiere a Puerto Rico, diciendo que nos ha dado 92 billones, cuando eso no es correcto, no nos ha dado ni siquiera 30, y los daños fueron más de 100 billones de dólares. Así que tenemos un reto adelante, pero la Isla del Encanto, mi isla, es una isla de paz, de orden, y no vamos a seguir con estas expresiones, y yo creo que ya desde mañana en adelante vamos a ver una normalidad como siempre la hemos tenido en Puerto Rico. Senador, muy brevemente, ¿quiénes podrían ser los nombres que ustedes posicionen para suceder a la secretaria que tome la Secretaría de Estado? Pues hay 4 o 5 que tienen fortaleza, el comisionado y candidato que solamente perdió por 10,000 votos, como Ricky Rosselló, Pedro Pierluisi. Se habla del propio presidente del Senado, que entonces pudiera asumir la gobernación, que es un candidato fuerte a la elección de mi partido. Se está hablando de Larry Selhammer, que es el vicepresidente del Senado, y se está hablando quizás de la posibilidad de un cuarto que pueda ser secretario de Vivienda, personas con mucha reputación y muy queridos en Puerto Rico, gente joven. Es Carmelo Ríos, senador por el Partido Nuevo Progresista. Gracias por estos minutos para la mañana de NTN 24. Bueno. Ya lo decíamos, vamos a hablar de la sucesora provisional de Ricardo Rosselló. Según las leyes de Puerto Rico, el gobernador sería sustituido por el secretario de Estado. En el caso específico, Luis Rivera Marín. Sin embargo, el funcionario renunció antes del propio gobernador en medio de este escándalo, por lo que el siguiente en la línea en el poder de la isla es la secretaria de Justicia, que es precisamente Wanda Vázquez Garcet, una abogada de 58 años criticada precisamente por su cercanía con Rosselló. Vázquez es originaria de San Juan, inició su vida política en la década de los 80, siendo parte del Departamento de Vivienda. Posteriormente asumió el cargo de fiscal de distrito para el Departamento de Justicia y en 2010 fue nombrada jefe de la Oficina de los Derechos de las Mujeres, donde recibió muchas críticas de movimientos feministas por la falta de apoyo a las mujeres.
En esta institución fue polémico, pues la acusaron de corrupción, además por el mal manejo de los recursos. En 2016, Ricardo Rosselló la nominó para serle secretaria de Justicia, cargo que asumió en 2017 y mantiene hasta hoy en medio de una gran cantidad de escándalos. Anoche Vázquez emitió un comunicado en el que confirmaba que asumiría el gobierno interino de la isla el viernes 2 de agosto, pero usted acaba de escuchar a un senador del mismo partido de Rosselló. Nada está dicho. NTN 24 tiene las reacciones a esta noticia sobre la renuncia del gobernador de Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York, donde está concentrada la mayor comunidad puertorriqueña fuera de la isla. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene toda la información. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo reaccionaron? Porque en la isla de verdad que hicieron fiesta en la noche, pero ¿cómo están reaccionando los que están fuera de la isla? Hola, feliz jueves para todos. Con un sentido de unidad y en un propósito conjunto, los puertorriqueños residentes en la ciudad de Nueva York hicieron eco al sentimiento de júbilo que fue expresado pocos minutos antes de la medianoche de hoy, cuando finalmente se hizo oficial la decisión de Ricardo Rosselló de dimitir de su cargo como gobernador de Puerto Rico. En los últimos días, incluso la comunidad puertorriqueña residente en la Gran Manzana hizo protestas eco de lo que estaba sucediendo en su momento en San Juan. Ellos, independientemente de su perspectiva política y de su sentimiento alrededor del país, decidieron estar siempre unidos a este sentimiento y por ello también se tomaron las calles para hacer eco de esa voz de protesta. Y fue justamente en este mismo sentido que se expresaron en las últimas horas. Hubo unos momentos sobre todo de tensión y cargados de emoción en los que van a oír ustedes a través de las siguientes reacciones. Los puertorriqueños realmente tuvieron un gran sentido de propósito de cambio en su país. Vean. Significa un nuevo Puerto Rico, un Puerto Rico que está pendiente a las opiniones de la gente nueva, de nueva generación y todo. Basta la corrupción, es demasiado, puedo usar la palabra pillo, pues sí, pues son unos pillos. No, hombre, no, me estoy riendo porque en verdad hay que a veces que hay que reírse, porque lo que ha sucedido en mi patria, que tanto yo la quiero, porque yo la he representado por el mundo entero. Mira, hay boricuas hasta en Australia. En comentarios adicionales, los puertorriqueños residentes en la ciudad de Nueva York aseguran que prácticamente desde ahora empieza la cuenta regresiva para la salida definitiva de Ricardo Rosselló del poder, que tendría lugar el próximo viernes. Entre tanto, ellos esperan y tienen la expectativa de que esta nueva ventana de oportunidad que se abre para el país represente en esencia una verdadera transformación para el avance y la recuperación de la isla. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Y en el estado de la Florida arrestaron a un ministro religioso por pornografía infantil. Según las autoridades, el hombre tenía al menos 500 imágenes de niños en su computador. La noticia la tiene Paola Serna desde Miami. Muy buenos días, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, las autoridades de la oficina del sheriff de Sarasota recibieron una llamada por parte del Centro de Protección de Menores Abusados y Explotados y también de la compañía Yahoo, en la cual se registraba que un usuario estaba bajando imágenes de pornografía infantil. Pues esta investigación de las autoridades de Sarasota llegaron directamente a la residencia de este ministro religioso, Charles Andrew, de 66 años. Al investigar pues su computadora encontraron por lo menos 500 fotografías y también videos de pornografía infantil, pero resulta que este predicador de una iglesia cristiana también ubicada en el sector de Sarasota ya tenía antecedentes en Alabama. En el año 2006 había pagado pues una condena también por haberse comportado indebidamente en temas sexuales. En la actualidad, pues el hombre no le han dado la posibilidad de salir de prisión, no le han fiado ningún tipo de fianza y pues por supuesto tiene acusaciones por 500 casos de cada una de las imágenes de pornografía infantil. Esta es por ahora la información que se registra desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Está aquí Álvaro Vélez, el contador de historias, que hoy tiene un tema que nos interesa
a hombres, porque siempre están rodeados de mujeres, pero también a las mujeres, evidentemente. Claro que sí, un tema de mucha actualidad. Las redes sociales lo han puesto, redes sociales y la internet lo han puesto en el orden del día, y la verdad tiene su génesis en que una asociación de mastólogos acude a nosotros y nos dice, mire, ayúdennos con esto. Estamos teniendo mucha consulta de mujeres preocupadas porque el brasier, una prenda de marras de toda la vida, estaría siendo el que ocasiona muchos problemas de salud en el busto e incluso conduciendo a problemas cancerígenos. Entonces, bueno, entramos un poco en la investigación y nos damos cuenta que en realidad es más un mito, pero también hay que preocuparse un poco acerca de cómo se usa el brasier, la talla, tipos, sí, las tallas, mil cosas. Copa, ¿no? La copa, y pues los invito a que nos pongamos en contexto, ya continuaremos hablando un poquito más acerca del tema. Gracias a Dios por la ciencia, grita al unísono la horda masculina, hincada ante la teoría que conjura el brasier e invita a liberar de ataduras la fachada femenina, por un tema de salud más que por el poder vibrante del pensamiento del hombre ante la sola idea de la libre exposición en sociedad de las bellas, maternales y tantas veces coquetas redondeces del ámbito glandular. Huérfanos de toda sabiduría frente al tema, señores en cantidades ingentes, quisiéramos que tuviera algo de cierta la moderna, abultada y argumentada literatura que habla del sostén como de una prenda mala. De su parte, ellas, quienes padecen de marras los cóncavos tirantes o en cambio sienten que adornan sus frontales gracias, quisieran que al respecto no cuelgue desinformación alguna. No hay ninguna relación entre el uso de brasier y la posibilidad de tener algún tipo de tumor, bien sea benigno o maligno. Que el uso del brasier fomenta la aparición de quistes, que el seno enferma cuando el brasier coarta la circulación sanguínea, que no respiran y el ahogo pasa la cuenta, que el pezón decae de física opresión y que en últimas podría ser un agente cancerígeno. Mentira, advierten los mastólogos. Nada de esto posee evidencia científica. El principal mito existente con respecto al uso del brasier y la salud del seno es precisamente la posibilidad de generar cáncer. Es el mayor mito que existe. Es menos cierto aún que los pechos se caen por no usar brasier. Este efecto dependerá de la contextura o tipo de tejido mamario, más que de la vapuleada ley de gravedad. Hay senos que son más laxos, viene la parte genética. Entonces, no necesariamente el brasier es aquel instrumento que va a impedir que la mujer se le caiga el seno. Especialistas creen que el tema es difundido por los que afirman que el cuerpo de la mujer es perfecto tal y como es y que por tanto usar brasier va contra natura. Pero absuelto de efectos insalubres, sin más cargas que las que le competen, el brasier permanece en licencia de ejercer, como lo ha hecho siempre, con brillo inusitado, la adorable ley de la atracción. Me parece súper interesante y medular recordarle a la gente que además de tener acceso a la información en internet y en las redes sociales, siempre es importante autoexplorarse y consultar a un especialista si encontramos alguna bolita, alguna señal de emergencia. Los cuidados hay que intensificarlos incluso, porque nada tiene que ver, digamos, una cosa con la otra. El brasier no lo podemos satanizar, es una prenda hermosa incluso, pero... Como decías con tus atractivos frontales, o como dijiste, pues es una poesía eso. No, había que decirlo de varias maneras y bueno, esa fue una de las que encontré. El tema preocupante, dicen los doctores, y este en particular, es que a una mujer le dicen qué talla de brasier es una vez en la vida y parece que sigue teniendo la misma talla y no la cambia durante su existencia. Hay que entender que el cuerpo cambia, evoluciona y esas tallas
tienen que ser modificadas para no generar opresión, problemas de sudoración y problemas glandulares que evidentemente un mal brasier, un brasier de otra talla, un brasier de varillas, ese sí está bastante satanizado, los médicos no lo quieren mucho, no deben ser utilizados. Pero en fin, sigue siendo una prenda maravillosa, muy sensual y que tanto a ustedes como a nosotros nos gusta muchísimo. Bueno, no los usan ustedes, los brasieres, pero también es importante que ustedes también se autoexploren. Nada más les dejo ahí el dato. Le agradezco mucho. Será algo que no dejaré de hacer. Muchas gracias. Gracias, Alvarito. Como siempre, un gusto hablar contigo. Gracias. Avanzamos a otras cosas. Nicolás Maduro responsabilizó a Estados Unidos del apagón en 23 estados del país registrado este lunes. Aseguró que en los últimos 4 meses han detectado decenas de ataques electromagnéticos al sistema eléctrico y que en las próximas horas presentará las pruebas de los ataques. Es noticia en directo desde Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues efectivamente una nueva teoría de ataque ha sido la que ha expresado el régimen de Nicolás Maduro. En su propia voz ha indicado la tarde de este miércoles durante una alocución presidencial que es un nuevo ataque, que han detectado, como bien lo explicabas, decenas de estos ataques, que en los últimos días han sido más de 10 y que pues tuvo resultado, que lograron desconectar el sistema eléctrico nacional, que pues han sido repetidos ataques, repetidos intentos y que ellos habían logrado detener muchos de estos intentos luego de los apagones del pasado mes de marzo que dejaron a Venezuela por 7 días sin electricidad. Ellos aseguraban que pues ha sido una seguidilla de ataques. No reflejaba bien si tenía algo que ver con el avión que denunciaron habría sobrevolado espacio aéreo venezolano en los días recientes. No daban muy bien esta teoría, sin embargo se indicaban que era un nuevo ataque de Estados Unidos. Continúan, tal como lo han denunciado desde otros sectores políticos del país, echándole la culpa a terceros. Escuchemos. Electromagnético de alta factura, toda la investigación y el diagnóstico del tipo de ataque, cómo, dónde, bueno, se los presentaré a los venezolanos seguramente en las próximas horas. Es el imperialismo norteamericano, desesperado por sus derrotas en Venezuela, por su debilitamiento en Venezuela. Sin embargo, este miércoles, a pesar de que fue feriado en Venezuela, muchos empresarios, comerciantes y también ciudadanos se quejaban por las condiciones que ha generado este apagón del pasado lunes. Un apagón que por cerca de 10 horas dejó a 23 estados del país totalmente a oscuras. Señalaban que las comunicaciones habían interferido mucho con el sistema comercial, ya que el tema pagos electrónicos se había visto sumamente afectado, larguísimas colas para poder pasar apenas un punto de venta en algún comercio. También los empresarios señalaban que la incertidumbre es el principal de los problemas. Incluso tuvimos alcaldes que nos indicaban que no habían tenido ningún tipo de comunicación con la principal empresa eléctrica nacional, que es Corpoelec, que no les habían dado ninguna respuesta. Por eso exigían que lo primero que se debe solucionar, además de la crisis, es el tema de la información. No se puede continuar trabajando en incertidumbre. Desde Caracas, Venezuela, esto es lo que tenemos para ustedes. Luis Alejandro Olaya para NTN 24. Cadena aliada Noticias RCN obtuvo el registro completo de los ejercicios navales que realizó la Armada Nacional de Colombia en la costa atlántica. En las imágenes del entrenamiento se observa la precisión con la que los uniformados disparan misiles y torpedos para destruir 2 buques que ya habían cumplido su vida útil. Las maniobras, según la Armada, buscan fortalecer la capacidad de los marinos para la defensa de la nación. El poderío y la estrategia de las unidades navales colombianas se puso a prueba a mar abierto en las costas del Océano Atlántico. Cerca de 800 hombres de la Marina y la Infantería zarparon como parte del entrenamiento denominado Neptuno para fortalecer las capacidades estratégicas de la Armada Nacional. La capacidad de los submarinos fue puesta a prueba con el lanzamiento de un torpedo en medio del mar. El buque Cartagena de Indias, que ya cumplió su ciclo, fue el objetivo. Con las coordenadas precisas, los tripulantes cumplieron la orden. Autorizada. El disparo fue certero. 3, 2, 1, fuego. Y el buque que dejó en alto la bandera colombiana se partió en 2 para cumplir una nueva misión para conservar el lecho marino.
A pocos kilómetros, patrulleras y buques surcaron el mar con otro objetivo: probar la capacidad de los misiles para atacar a gran distancia. Una misión que requería de mucha precisión para dar en el blanco, donde se empleó el sistema de misiles superficie-superficie. 283, 26 millas náuticas. El buque Buenaventura quedó en la mira de los sistemas de armas. Con la seguridad, el misil fue disparado. 3, 2, 1. Fuego misil. Fuego misil. Tiempo al impacto, 3 minutos, 8 segundos. 3 minutos, 8 segundos. La parábola del disparo rompió el azul del cielo para dar en el blanco. Impacto certero que afectó a la embarcación. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impacto misil. Ejercicio donde quedó demostrado las altas capacidades y alistamiento de la Armada Nacional para proteger el azul del mar colombiano. Celebraciones en las calles de Puerto Rico. Tras 12 días consecutivos de protestas, el gobernador Ricardo Rosselló renunció a su cargo. Desde la residencia de gobierno se dirigió a los ciudadanos y aseguró que dejará el poder a partir del 2 de agosto a las 5 de la tarde. La dimisión se da tras la multitudinaria protesta y presiones por casos de corrupción en su gabinete y la publicación de un chat de contenido ofensivo contra opositores y figuras de la vida pública en la isla. Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. Revés para las políticas migratorias de Donald Trump. Un juez federal de San Francisco, en California, emitió en las últimas horas un fallo preliminar en contra de la regla temporal que negaba asilo a los migrantes si estos no lo solicitaban primero en un tercer país. La ley vigente permite que un migrante solicite asilo en cualquier punto de la frontera entre México y Estados Unidos. En el caso de los menores, leyes y acuerdos judiciales impiden que sean deportados de manera acelerada y exigen que sea un juez de inmigración quien resuelva sus casos. Ecuador investiga a Julian Assange por presunta promoción electoral durante su asilo. Según el gobierno de Lenín Moreno, el australiano aspiraba a convertirse en candidato electoral en su país de origen. Durante su estadía en la embajada en Londres se habría financiado estudios para medir sus posibilidades electorales con dinero del Estado ecuatoriano. Bajo esa premisa, el secretario anticorrupción estaría enviando a la Fiscalía y la Contraloría toda la información al respecto para determinar la condición de responsabilidad penal, administrativa o civil que corresponda. En su primera comparecencia en la Cámara de los Comunes, el nuevo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, consideró inaceptable el acuerdo de retirada de la Unión Europea al que habían llegado con su predecesora, Theresa May. El premier ha pedido sentarse a hablar de nuevo con Bruselas antes de intervenir en el Parlamento. Johnson se había ya reunido con su gabinete y les dijo a sus ministros que está comprometido a dejar el bloque europeo el 31 de octubre en cualquier circunstancia. Kabul, la capital de Afganistán, fue escenario de 3 atentados terroristas que dejan hasta el momento 12 muertos y 41 heridos. 3 atacantes se inmolaron en un autobús de empleados del gobierno y una fábrica. Ningún grupo se ha reivindicado la responsabilidad de los ataques que se produjeron apenas 3 días antes de que se inicie la campaña oficial para las elecciones presidenciales del 28 de septiembre. Alerta en Europa por ola de calor. Francia, Inglaterra, Alemania y los Países Bajos registrarán temperaturas superiores a los 42 grados centígrados. Francia declaró por segunda vez en menos de un mes una alerta roja por calor. En los últimos, 2000 años, las temperaturas mundiales nunca han aumentado tan rápidamente como ahora, según datos publicados ayer en 2 estudios separados en las revistas Nature y Nature Geoscience.
El hombre volador fracasó en su intento por cruzar el Canal de la Mancha en su flyboard. Frankie Zapata intentó ir de Francia a Reino Unido, es decir, recorrer 34 kilómetros, pero cayó al agua a la mitad del camino. Por fortuna no resultó herido. Hasta ahora, el inventor francés que causó sensación en esas imágenes en las que ve que se registraron en el desfile del 14 de julio en París al sobrevolar los Campos Elíseos en su tabla voladora, no se ha pronunciado, pero no se descarta que vuelva a intentar la hazaña de vuelo de aproximadamente 20 minutos. Puerto Rico escribe a partir de hoy una nueva página en su historia tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. El político dimitió a su cargo anoche tras 12 días de masivas protestas. Vamos a ver el especial que hizo la web de NTN 24 sobre la crisis en la isla. Mira qué feo se ve esto aquí. Este es el piso del segundo piso, ya está casi a punto de subir. Mira el poste del frente, la casa de Pello. Estamos atrapados. Sigan orando para que el Señor nos mande un ángel, se lleve estos vientos. No hay excusa, puñeta, no hay excusa. Tú que estás en tu casa, vamos para la calle, vamos para la calle. Todos los boricuas, no nos vamos a quitar, somos más. Andando con todo. ¡Mamá bicho! ¿Qué pasa? ¡Suéltalo, cabrón! ¡Suéltalo ahora! por favor! A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente y solo mi trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores y encaminar una verdadera reconciliación. Ante este escenario, le anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año. No solamente eres cínico, ya lo había dicho, también eres maquiavélico. Lo único que acabas de hacer con ese mensaje que acabas de dar es jugar con la salud mental de los puertorriqueños. Yo le exijo a los presidentes del Poder Legislativo de la isla que por favor empiecen el proceso de residenciamiento. Si él no se quiere ir, esa es la única opción que nosotros tenemos. Ustedes tienen que escuchar el reclamo masivo de cada uno de los puertorriqueños. No eres nuestro gobernador, cabrón. O sea, Puerto Rico no tiene gobernador, para que lo sepas. Es la primera vez en el que todos los partidos políticos, todos los colores, hasta la gente que no vota, se une para decirle a un gobernador que se tiene que ir por todo lo que has hecho. No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo. Es por toda la corrupción que hay detrás de ti, cabrón. Y por todo lo que le hiciste al sistema educativo en Puerto Rico, por todo lo que hiciste durante el huracán María, que no entregaste las comidas que tenías que entregar, que gente murió por tu cabrona culpa, cabrón. Dios nos cuide, ya nos encomendamos al Señor, no podemos hacer nada.
Y desacuerdos internos en Guatemala mantienen en la cuerda floja las relaciones entre el país centroamericano y Estados Unidos. El gobierno de Jimmy Morales presentó un recurso de revocatoria contra la resolución de la Corte Constitucional que establece que la firma de cualquier convenio debe ser sometida a conocimiento del Congreso, como lo indica el artículo 171 de la Constitución Política. La decisión frenó la intención de los legisladores de dar vía libre a un acuerdo en el que Guatemala se prestaría como un tercer país seguro para detener la migración irregular hacia la Unión Americana. A través de un comunicado, la administración de Morales aseguró que hay personas interesadas en desestabilizar al país. Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando un gran número de personas, algunas con antecedentes penales, a los Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros al firmar un necesario acuerdo de tercer país seguro. Estábamos listos para empezar. Ahora estamos considerando el veto, las tarifas, los impuestos a remesas o todo lo anterior. Guatemala ha sido buena. Los grandes dólares de los contribuyentes estadounidenses que van a ellos fueron cortados por mí hace 9 meses. Esta fue la amenaza del presidente Donald Trump al gobierno de Guatemala. El mandatario acusó a las autoridades de la nación centroamericana de no firmar un acuerdo para recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras realizan el proceso. Esto con la intención de frenar la migración ilegal a Estados Unidos. Trump advirtió que aumentaría aranceles y aplicaría gravámenes a las remesas del país centroamericano. La presión del líder republicano pone en jaque al jefe de Estado guatemalteco, Jimmy Morales, quien ya ha manifestado su temor por el deterioro de las relaciones con Estados Unidos si la Corte Constitucional no facilita el camino para la negociación del tercer país seguro. Este miércoles el tribunal otorgó un recurso de amparo provisional luego de que varios actores políticos en Guatemala hicieran la solicitud para evitar que Morales firmara el controvertido pacto sin la aprobación del Congreso. Previsto que el presidente guatemalteco viajara a Washington el pasado 15 de julio para suscribir el convenio con Trump. Sin embargo, el viaje fue cancelado de último momento ante la orden de la Corte de la Nación Centroamericana. Vamos a saludar en Ciudad de Guatemala a Raúl Romero, diputado de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana. Muy buenos días, mucho gusto saludarles. Gracias por la entrevista y felicitaciones por su reciente celebración del Día de la Independencia en Colombia. Gracias. Diputado, escuchábamos al presidente Trump, lo leíamos en su cuenta de Twitter, decir que ya había un acuerdo para que Guatemala se convirtiera en tercer país. Yo le pregunto a usted, ¿el presidente Jimmy Morales ya lo había pactado con el presidente de los Estados Unidos? ¿Se mandaba solo el presidente e iba muy aparte de lo que se debe de hacer en el legislativo en materia constitucional al interior de Guatemala? Efectivamente, lo que hoy estamos viviendo es el resultado primero de una inadecuada política exterior que aborde temas fundamentales, como en este caso el tema del flujo migratorio del Triángulo Norte hacia otros países. En todo caso, Guatemala en su marco constitucional, en el artículo 171, establece cuál es el procedimiento que el Ejecutivo debe llevar a cabo para la firma de convenios que, como en este aspecto, afecten el 1% del presupuesto nacional, tomando en cuenta que las remesas familiares que vienen de Estados Unidos hacia Guatemala rebasan los 9.000 millones de quetzales, pues básicamente este es un acuerdo que debió de haber sido conocido por el Congreso de la República. Es decir, el organismo ejecutivo no podía tomar de manera unilateral la decisión de conocer, negociar y firmar un acuerdo de esta índole con Estados Unidos sin hacer una consulta previa al Congreso de la República. Además de esto, creo que para que hubiera tenido legitimidad y transparencia este proceso de negociación debió de haberse convocado a diferentes sectores sociales, económicos y políticos para poder conocer cuáles eran el articulado y cuáles eran los compromisos que como Estado se podían adquirir y cuáles eran los beneficios que podía incluir esta negociación. El presidente traicionó a los guatemaltecos por quedar bien con el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer? Porque incluso el secretario de Seguridad de Estados Unidos dice que Guatemala terminará aceptando firmar un tercer país seguro o les imponen aranceles. Bueno, efectivamente, yo creo que en primer lugar el presidente de la República tiene que hacer una revisión de quienes le están asesorando en materia internacional, de política internacional, porque tanto esta situación como la reciente intención de comprar 2 aviones a Argentina, los aviones Pampa 3, también le ocasionaron un problema no solo a él como presidente, sino al Estado de Guatemala. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que este es un momento de que él ejerza un liderazgo político que efectivamente
convoque a la unidad nacional para que se establezca un diálogo con todos los sectores, se analice lo que implica la firma de este convenio o este acuerdo con Estados Unidos y se busque una solución diplomática y política que permita mantener una buena relación con Estados Unidos. Es decir, Guatemala tiene décadas de tener una buena relación con Estados Unidos, de ser socios estratégicos, y creemos que sería de consecuencias sumamente difíciles para Guatemala el que en este momento esa relación pudiera verse afectada. Es decir, medidas, por ejemplo, como las que ha anunciado el presidente Trump, de poner un arancel a las divisas o incremento a aranceles de algunos productos que exporta Guatemala a Estados Unidos, tendría repercusiones económicas sumamente fuertes. Diputado, el legislativo no va a permitir que Guatemala sea tercer país, definitivamente. Bueno, el legislativo en primer lugar tiene que conocer cuál es la propuesta de este convenio, porque lo que lamentablemente ha sucedido es que el Congreso hasta el día de hoy en ningún momento fue ni invitado ni convocado a conocer, a proponer o analizar lo que conlleva este convenio. Le agradezco, diputado Raúl Romero, por estos minutos para la mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. En España, hoy Pedro Sánchez no logró obtener los votos necesarios para su investidura y lograr un nuevo gobierno. En la segunda votación en el Congreso obtuvo 124 votos a favor y 155 en contra. El socialista reconoció que no tuvo los apoyos suficientes tras fracasar en el intento de cerrar una coalición con la izquierda radical de Podemos. Noticia en desarrollo desde Madrid con Marcelo Moncayo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Aquí en el Congreso de los Diputados, finalmente el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no obtuvo el respaldo suficiente para ser ratificado en el cargo como presidente del gobierno. El partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, decidió abstenerse en la votación y esto provocó que Pedro Sánchez no tenga más votos positivos que negativos, por lo que ahora se abre un proceso de 2 meses para intentar nuevas negociaciones y ver si Pedro Sánchez en ese lapso de tiempo podría conseguir esos apoyos que le hacen falta. Pero también podría darse de que Su Majestad el Rey Felipe VI considere que ya no hay posibilidad de nuevas negociaciones y se convoquen a nuevas elecciones. Los 10 minutos del discurso de Pedro Sánchez aquí en el Congreso de los Diputados fueron dedicados íntegramente a criticar a Pablo Iglesias por esa falta de apoyo y además para revelar que en los ministerios que estaba solicitando Pablo Iglesias ser parte, eso significaba un manejo de más del 80% del presupuesto social. Si exceptuamos presupuestos como seguridad, es decir, interior y defensa, la propuesta de Unidas Podemos, que recordemos es la cuarta fuerza parlamentaria de la Cámara, suponía que la formación del señor Iglesias, con el 25% de los escaños de la coalición, controlaba el 80% del gasto social del Gobierno. Le diré algo, señor Iglesias. Si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un Gobierno a sabiendas de que no será útil a mi país, entonces usted está en lo cierto. Yo no seré presidente ahora. He renunciado a cosas muy valiosas para mí antes que renunciar a mis convicciones. Y si usted me obliga a elegir entre la presidencia del Gobierno de España, que no serviría a España, o bien optar por mis convicciones, yo no tengo ninguna duda. Elijo mis convicciones, elijo proteger a España. Amigos televidentes, y en el turno de palabra de Pablo Iglesias, él también criticó la falta de apertura que habría tenido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y hoy mismo les hemos hecho una propuesta, tras la ruptura de las negociaciones de manera unilateral por su parte, en la que lo único que pedimos son competencias, no sillones. Competencias para asegurar que en este país hay educación gratuita de 0 a 3 años. Competencias para asegurar que las familias en situación de dependencia reciben las ayudas. Competencias para que haya igualdad retributiva entre hombres y mujeres en España. Competencias para asegurar que hay permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Televidentes de la mañana, lo dicho, ahora se abre un proceso que podría durar aproximadamente unos 2 meses. Durante ese lapso de tiempo se podría intentar nuevamente formar un gobierno o también
podría decidirse que no hay la posibilidad de que Sánchez sea nuevamente investido como presidente del gobierno y se convoquen a nuevas elecciones. Estas podrían darse aproximadamente en noviembre. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Ayer el polémico político británico Boris Johnson del partido de gobierno se convirtió en el sucesor de Theresa May. El exalcalde de Londres y exministro de Relaciones Exteriores dejó en claro que no cederá ante la idea de conseguir el Brexit para analizar este primer discurso de Johnson y las expectativas de los europeos. Hacemos contacto en Berlín con Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante, Juliana. Muy buenos días, Joel y televidentes de la mañana. El nombramiento de Boris Johnson como primer ministro británico generó una serie de dimisiones y exigencias de renuncias a los ministros a pesar de pertenecer al mismo partido. Su nuevo gabinete está compuesto por un 100% de ministros favorables al Brexit a cualquier precio. Se trata así del más profundo y masivo remesón de un gabinete en la historia del Reino Unido. En su primer discurso público, Johnson estuvo cargado de promesas de un país mejor y se comprometió a renegociar un nuevo acuerdo y acusó de antemano, eso sí, a la Unión Europea de los efectos negativos que para Reino Unido conlleve una salida abrupta el próximo 31 de octubre, luego de 3 años de crisis políticas e incertidumbres. En su primera comparecencia ante la Cámara de los Comunes hace unas horas, pidió a los europeos que se muestren flexibles y que permitan la renegociación de los términos, especialmente la eliminación de esa cláusula del backstop que busca evitar la imposición de una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte en caso de no llegar a un acuerdo. Esto, por supuesto, es un gran problema porque aquí los europeos no dan su brazo a torcer. El recibimiento del nombramiento de Boris Johnson por parte de Europa se recibió con mucha frialdad. Se busca que haya una cita muy pronto para definir cuál será ese plan del Brexit, ya que a Johnson lo conocen de su época como ministro de Relaciones Exteriores y es considerado una persona muy voluble. Esta, Joely, es toda la información desde Berlín y volvemos la próxima semana con más noticias europeas. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN24. Los invitamos a que continúen informados siguiéndonos en Twitter. Ya saben dónde, @NTN24, mis cuentas personales @Joely Ramírez. Y puede consultar todas las noticias en el portal web www.ntn24.com.